Aleluya, Cristo ha resucitado. Buenos días. Hoy vamos a celebrar aunque no lo podemos hacer juntos, pero vamos a celebrar la gloriosa resurrección de Jesús de entre los muertos, que es la base de nuestra fe y también de nuestra vida. Todo el Nuevo Testamento nos habla abundantemente de la resurrección de Jesús, especialmente los 4 evangelios al final, y también el libro de los Hechos, las cartas de Pablo. Realmente hay una abundante documentación y testimonio de la resurrección, y a mí me gustaría leeros el capítulo que lo trata más extensamente, que es la primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 15. Voy a leer desde el versículo 3. Cristo murió por nuestros pecados, y fue sepultado y resucitó al tercer día, conforme a las Escrituras, y apareció a Cefas y después a los 12, después a más de 500 hermanos a la vez, después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, dice Pablo, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Pablo habla de cómo Dios y la gracia del Señor ha transformado su vida y le ha hecho un siervo que ha trabajado intensamente, continuadamente hasta el día de su muerte, para la predicación del Evangelio y para la edificación de la iglesia que antes perseguía. Me gustaría que nos centremos en dos grandes verdades de la resurrección que encontramos en este pasaje. La primera de ellas es que la resurrección de Jesús es un hecho histórico muy bien documentado. Es un hecho histórico que debemos creer porque es la base de nuestra fe y de nuestra vida, y además sabemos que está no solamente bien documentado, sino firmado con la sangre de los mártires de la fe, que murieron precisamente por proclamar que Jesucristo, el que murió en la cruz por nuestros pecados, resucitó al tercer día. Me gustaría que nos centremos primero en esta gran verdad de que la resurrección es un hecho histórico en el que debemos creer. Una piedra de unos 3.000 kilos que tapaba la entrada al sepulcro de José de Arimatea en Jerusalén fue removida milagrosamente para que María Magdalena y las otras, y después Pedro y Juan, pudieran ver que el sepulcro estaba vacío. Esto cerraba la boca de los enemigos de Jesús. Jesús había resucitado tal como él mismo había predicho, tal como habían predicho las antiguas escrituras, los salmos de David, el Salmo 22 que nos habla de su cruz con un lujo de detalles apabullante, o el Salmo 16 que nos habla de su gloriosa resurrección, o Isaías 53 que atestigua lo mismo. Todo esto 1000 años antes de que sucediera, o Isaías 700. Realmente la resurrección debemos creerla porque es la base de nuestra fe, de nuestra vida, de nuestro poder espiritual. También el testimonio de los ángeles. Los hombres no se lo acababan de creer, pero los ángeles enviados por Dios estaban ahí para recordarles una y otra vez que Jesucristo verdaderamente había resucitado. Durante 40 días Jesús se manifestó a los suyos en esta lista que nos ha citado Pablo de manifestaciones del Jesús resucitado a sus discípulos, pero también es una lista incompleta. Los evangelios la completan diciéndonos que también acudió María Magdalena, que también Jesucristo se manifestó a ella y a las otras mujeres que habían ido al sepulcro, que también se manifestó a los discípulos camino de Maús, a Cleofás y también a Tomás, que no se lo acababa de creer, ¿verdad? Entonces vemos que cuando Pablo nos habla de que se manifestó a más de 500 hermanos a la vez, ¿no? Y muchos de los cuales vivían todavía cuando Pablo escribió estas palabras. Vemos, sobre todo para mí, el gran argumento cuando lees y relees el Nuevo Testamento es la transformación que la resurrección de Jesús ejerció en la vida de Pablo, de Pedro, de su hermano Jacobo, que no creía
en Jesús, que más bien le tenía por un trastocado, pero que después se convirtió en una columna de la iglesia de Jerusalén, porque había visto, porque el Cristo resucitado se le manifestó, le habló y le mostró sus errores. ¿Y qué decir de Pedro, que le negó 3 veces cobardemente por temor, y que después una y otra vez se plantó delante de multitudes a dar testimonio, a predicar al Cristo resucitado, que aquel día, aquella noche de su juicio negó 3 veces? Pero quizá el caso más impresionante es el de Pablo, perseguidor de la iglesia, realmente convencido de que era una secta fraudulenta, de que Jesús no había resucitado. Perseguía a la iglesia, la perseguía a muerte con gran violencia, pero yendo camino de Damasco, el Jesús resucitado, se manifestó a él, le cegó con su gloria. Y a partir de aquel momento Pablo fue una nueva persona. Le dijo a Jesús: ¿quién eres? Y cuando Jesús se identificó, Pablo reacciona bien y le dice: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y a partir de aquel momento se puso a su servicio para predicarle por toda la faz de la tierra. Esto nos lleva a la segunda gran verdad, que es que la resurrección de Jesús es un hecho que nosotros debemos también experimentar. El gran poder de Dios que se manifestó en la resurrección de Jesús también debe manifestarse en nuestra vida. También nosotros debemos tener una experiencia de resurrección. Voy a explicarme mejor, porque sé que esto no es evidente, pero no es que tengamos que morir, porque en un sentido ya estamos muertos, espiritualmente hablando, en nuestros delitos y pecados. La Escritura nos dice, Pablo en Romanos nos dice que Jesucristo murió por nuestros pecados y que resucitó para nuestra justificación. La justificación nos habla de que somos aceptados, perdonados y santificados por Dios. Somos revestidos de la justicia de Dios en Jesucristo. Él no solo nos perdona y nos purifica, sino que además nos reviste de su justicia, de su vida de perfecta obediencia, de una obediencia que le llevó a la cruz a morir por nuestros pecados. Pero el capítulo 6 es el que nos impacta con su mensaje cuando nos dice que estamos tan unidos a Jesús, tanto en su muerte como en su sepultura, pero también en su gloriosa resurrección. Estamos unidos a Jesús. Esto nos ha liberado del dominio que el pecado ejercía sobre nuestra vida. Él ya no se enseñorea de nosotros, ya no nos domina como antes, porque Cristo ha roto las cadenas. Realmente, este glorioso capítulo queda perfectamente ilustrado con el bautismo que nosotros practicamos, el bautismo por inmersión, que nos dice que nos unimos a Cristo, nos sumergimos con Cristo, tanto en su muerte como en su sepultura, para levantarnos después a una gloriosa vida de resurrección, liberada del dominio del pecado. Nos levantamos de las aguas del bautismo dando testimonio de que vamos a vivir una nueva vida con Cristo. Colosenses 3 también es otro pasaje clave para entender bien esta gran verdad espiritual, de que hemos resucitado con Cristo y que debemos poner la mira en las cosas de arriba y que debemos buscar las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Cuando Él se manifieste otra vez en poder y gloria en su segunda venida, también nosotros seremos manifestados con Él en gloria. Esta gran verdad nos habla de una primera y de una segunda resurrección. La primera resurrección es la que experimentamos al nacer de nuevo. Como os decía, no hace falta que muramos físicamente, sino que ya estamos muertos espiritualmente en nuestros delitos y pecados. Pero Dios, en su gran amor y misericordia, nos da vida juntamente con Cristo. Hemos resucitado juntamente con Cristo a una nueva vida espiritual en comunión con Dios. Y esto es otra forma de expresar la gran verdad del nuevo nacimiento, de la regeneración espiritual.
Efectivamente, muertos en delitos y pecados, pero por gracia somos salvos, hemos recibido la vida juntamente con Cristo, hemos resucitado con Él. Entonces hay un pasaje de la Escritura que resume esto y nos dice cuál es la implicación espiritual de estas grandes verdades. Si hemos resucitado con Cristo espiritualmente, somos hijos de Dios, pero todavía no se ha manifestado, dice Juan en su primera carta, capítulo 3 y versículos 2 y 3, que ya somos hijos de Dios, pero que todavía no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero que cuando Cristo se manifieste en gloria, cuando vuelva, entonces también nosotros seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Esta es la gran verdad espiritual que Juan nos dice. Si esto es así, todo el que tiene esta esperanza debe purificarse a sí mismo como Jesús es puro, para ser semejante a ese Jesús que es tan santo y puro y que nos es el ejemplo a seguir. Yo quisiera que la gran verdad de la resurrección, ¿no?, que hemos visto estas dos grandes verdades que se desprenden de ella, la primera que es un hecho histórico que debemos creer y la segunda es que es un poder espiritual que también nosotros debemos experimentar. Entonces me gustaría que viéramos qué implicaciones tiene esto para el tiempo difícil que nos ha tocado vivir con esta epidemia del COVID. Realmente, como Iglesia, también necesitaremos resucitar. Necesitaremos resurgir después de este parón obligado, de este confinamiento, de la imposibilidad de reunirnos como deseamos, de vernos, de abrazarnos, de darnos un beso fraternal, ¿verdad? Todo lo que antes podría haberse convertido en algo normal, banalizado, como una rutina, va a ser algo realmente auténtico que vamos a volver a disfrutar cuando el Señor nos dé oportunidad de volver a la normalidad que tanto anhelamos, ¿no? De volvernos a reunir, de predicar y escuchar la palabra de Dios, de alabarle juntos. Así que con esta esperanza y sobre todo este glorioso día de la resurrección de Cristo, hermanos, hemos de saber, hemos de creer, hemos de confiar plenamente que volveremos a resurgir como iglesia, porque el Señor ha dicho: yo edificaré mi iglesia. Yo, dice Jesús a su iglesia, el Cristo resucitado, dice a sus discípulos: yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. Por lo tanto, id y haced discípulos y bautizadles en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo y enseñadles todas las cosas que os he mandado para que las guarden, porque yo estoy con vosotros todos los días, hasta el fin del mundo. No te dejaré, no te desampararé, estoy con vosotros. Y este saber que Dios está con nosotros nos tiene que animar como iglesia a resurgir con nuevas energías espirituales, con gran ilusión y esperanza, porque el Señor quiere que seamos sal y luz y que tengamos una contribución muy significativa al resurgir también de nuestra sociedad. El Señor está con nosotros. Esta es nuestra profunda convicción que nos da fuerzas espirituales y esperanza. Que el Señor os bendiga en este bendito domingo de Pascua, celebrando la resurrección de nuestro gran Señor y Salvador Jesucristo. Que los bendiga.